Doctor Camarano. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a otra charla. Me toca a mí el gusto, el placer de presentar al doctor Horacio Canto, que es médico clínico, internista y médico especialista en medicina legal. Más allá de sus cargos y sus responsabilidades, es un amigo, porque con Horacio nos conocemos del siglo pasado. Exactamente. Del siglo pasado. Exactamente. No se rían, por favor, si no miento. Porque los dos trabajábamos, yo sigo trabajando en el Sanatorio Mitre, actualmente de la empresa Galeno, pero en aquella época era de otra empresa, una gran empresa como fue AMSA, Sociedad Anónima, y él ya integraba el equipo de asesores médicos para todo lo que fuera demandas. Y trabajamos varias veces juntos, asesorándonos mutuamente. Y bueno, las vueltas de la vida nos encuentra hoy él trabajando para otra empresa, porque dejó el Sanatorio Mitre, Galeno, en realidad dejó AMSA. Está recabando ahora en otra empresa muy importante que es Swiss Medical. Y me encontró a mí haciendo gremialismo médico, algo que él no sabía, que yo había empezado a desarrollar este tema del sindicalismo. Y la verdad que fueron muy buenos años, tanto con Horacio como con el equipo de abogados, Sergio Suárez, que realmente sigue estando un caballero. La verdad que la gente con la que compartimos momentos no muy lindos, porque siempre un tema de reclamo de praxis médica es incómodo. Pero el mejor de los recuerdos. Bueno, la idea es no hablar específicamente, para eso lo invitamos, sobre la mala praxis médica, sino sobre un tema que los médicos muchas veces no tenemos presentes, que es cuál es la cobertura o los seguros que se nos brindan a los médicos. Porque nosotros vamos a trabajar, nos piden un seguro, decimos, sí, tengo el seguro acá, listo, perfecto, entren a trabajar. El problema muchas veces lo descubrimos cuando nos entregan en mano una demanda por un reclamo de praxis médica, y ahí empezamos a descubrir qué era lo que teníamos como respaldo. Y la verdad que las sensaciones por las que uno atraviesa, porque todos creo, ojalá que no, me equivoque, pero todos alguna vez hemos pasado por algún tipo de reclamo, justo o injusto, pero pasarlo genera distintas sensaciones que pasan por la angustia, la desazón, el enojo, la ira, sorpresa, estrés crónico, porque muchas de estas cosas duran mucho tiempo y a uno lo tienen realmente muy preocupado, desilusión y desánimo a veces, porque uno se pregunta, ¿para qué cuernos le dediqué tantos años de mi vida al estudio para ayudar a los demás y ahora me están haciendo una demanda por cosas a veces que uno no entiende por qué, ¿no? Así que bueno, la idea es, le pedimos a Horacio que nos abra un poco el panorama de cuál es la situación actual de los juicios por mala praxis y cuáles son, que esto es el interés que teníamos con la comisión directiva, la realidad de las principales empresas o compañías de seguro, que uno tiene que leer lo que llamamos la letra chica al momento de contratarla, porque es lo que después nos va a quitar por lo menos una parte de la angustia que significa ya de por sí la demanda. En lo personal, y después de 40 años, quisiera en este momento, antes de cederle la palabra y agradecerle nuevamente a Horacio, decir que mi experiencia personal, nadie está exento de tener una demanda civil o penal, pero que insisto siempre con los médicos jóvenes que hay 3 elementos que son para mí fundamentales para tratar de reducir el riesgo. ¿Cuáles son? El conocimiento, la capacitación permanente. La buena práctica, y la buena práctica exige tiempo, exige algo que por ahí los médicos jóvenes no saben que existe, que se llama semiología. Y fundamentalmente, como en medicina, la prevención con la buena relación médico-paciente.
Así que, Horacio, por tercera vez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Somos pocos, pero buenos. Evidentemente están acá porque les interesó la temática. Yo les prometo que voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Y creo que, digamos, si bien el tema no es divertido, vamos a tratar de divertirnos un poco, pero la realidad es que vamos a hablar una primera parte que vamos a ir rápido para dejar una última parte en donde yo les quiero contar a ustedes qué seguros ofrece el mercado acá en Argentina, para médicos, ¿no? Obviamente. ¿Y por qué? Porque, como decía Luis, por ahí nos alcanza con saber que tenemos seguros, y hay seguros que sirven y otros que no sirven. Hay seguros, todos los seguros son buenos mientras no pase nada. O sea, realmente tienen que ser buenos cuando realmente pasa algo, y a veces uno ahí se da cuenta de que lo que tenía no le sirve. Entonces, por lo menos para que ustedes sepan, digamos, anticipadamente qué variedades de seguro hay. A ver si... Ahí está. Como dice ahí Sir Cyril Chandler, que es el jefe del Colegio de Directores del Reino Unido, si esta charla la estuviéramos teniendo hace varios años, y por ahí decíamos de que la medicina solía ser simple, menos efectiva que lo que es ahora, con el advenimiento de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento, y relativamente seguras. ¿Por qué? Porque no había grandes riesgos para los pacientes por prácticas, ya sea de diagnóstico o tratamiento. Ahora cambió. Y ahora cambió y es potencialmente compleja, es más efectiva, pero exponemos a los pacientes a mayores riesgos. Y entonces ahí dice potencialmente dañina. Entonces, ya vamos a repetirlo más adelante, pero tenemos que tener claro que el ejercicio de la práctica asistencial de la medicina es de riesgo. Digamos, pero bueno, elegimos esta profesión y así estamos acá. Vamos a empezar viendo esto en el sentido de las agujas del reloj. La sociedad está en el medio. Hubo un cambio cultural en los últimos años, hubo crisis de las profesiones de servicio. La práctica clínica, como dijimos recién, se complejizó. La población se puso más exigente, hay intolerancia social. Cuando algo sale mal, la gente quiere que alguien pague, sin saber si realmente hay alguien que tenga que pagar o que sea responsable por lo que pasó. Pero digamos, hay un desastre, un derrumbe, un incendio, etcétera, y a ver, ¿quién es el responsable? Y yo fui director médico, digamos, de uno de los sanatorios que en ese momento era del grupo AMSA, que era el Sanatorio Agote, hoy curiosamente y por características de casualidad de Swiss Medical, pero digamos, yo tenía un paciente en terapia intensiva que estaba entre la vida y la muerte, y la gente venía a la dirección a ver cómo íbamos a compensarlo por lo que había pasado. Había habido un accidente quirúrgico. Y yo digo, mire, hablémoslo después, para esto hay tiempo, preocupémonos de su familiar. Pero bueno, hay mucha intolerancia y cuanto más nos acercamos a la fecha actual, más todavía. Viene la señora Internet. Y la señora Internet es maravillosa. ¿Quién de ustedes hay un solo día en la vida que no usa Internet? Ninguno. Y todos vivimos, no hablemos ya del chat chiquití y de todas estas cuestiones. Yo ayer estuve en el congreso de ADECRA en el Sheraton de Pilar y fue 70% del congreso sobre inteligencia artificial, digamos. Pero quedémonos solamente en Internet, que en donde el paciente se hizo una radiografía de tórax y recibe el informe y le dice que tiene una rectificación del arco medio y un botón aórtico prominente. Y viene a la consulta y se sienta, y guay de que yo le llegue a decir algo diferente de lo que googleó. Dice, no puede ser. Entonces, obviamente, nos sirve muchísimo, es aliada en muchísimas cosas, pero en otras cosas nos juega en contra. La prensa amarilla existió siempre, pero aunque no sea una prensa amarilla, un diario serio, un medio de comunicación seria que pone mala praxis y vende mucho. Y finalmente, paciente, interrelaciones entre médico, paciente y familia y entre los distintos integrantes del equipo de salud. Ustedes saben, dice ahí comunicación, en el 70% de los eventos adversos en la atención de la salud hubo algún problema de comunicación. Por lo tanto, la comunicación efectiva es trascendente. Yo les voy a mostrar ahora. Bueno, como les dije antes, el ejercicio de la medicina implica situaciones de riesgo. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos para enfrentarlas, porque si partimos de una premisa y creemos que nunca nos va a pasar nada,
Como decía Luis, al mejor cazador se le escapa la liebre. Y uno puede ser responsable, puede trabajar seriamente, igual tener un reclamo. Entonces hay que estar preparado. ¿Por qué? Porque el riesgo no es solo para el paciente, sino para nosotros mismos. Ustedes saben que hay un concepto que es muy interesante. El paciente es la primera víctima. Si hay un evento adverso, hay un accidente quirúrgico, anestésico, lo que fuera, y el que puso el cuerpo y el que tiene el accidente es el paciente. Primera víctima. Pero la segunda víctima somos nosotros, que si estamos comprometidos con lo que estamos haciendo, y realmente la vamos a pasar mal. Hay una tercera víctima que es la institución, que por ahí va a tener que pagar, porque, digamos, la mayoría, cuando es un reclamo civil, va al bolsillo más grande, y al de la institución. Y si vamos a una cuarta víctima, es el sistema de salud, que desvía fondos millonarios para pagar reclamos judiciales, para pagar indemnizaciones judiciales. Yo acá puse, estas son todas charlas que yo tengo preparadas, y ojalá que algún día nos encontremos con alguno de estos temas específicos, pero yo solamente pinté en rojo los que creo que son riesgos concretamente y juegan a favor de lo que yo les digo que la actividad médica asistencial es de riesgo. Rechazos de internaciones, rechazos terapéuticos, un paciente que se niega a firmar un consentimiento, altas voluntarias, indicaciones telefónicas, violencia familiar cada vez más frecuente, todos los temas de IVE-ILE, dilemas ético-legales en HIV, redes sociales que hoy nos incineran, sirve para muchísimas cosas. Tenemos una clase muy linda, una charla muy linda de redes sociales. Pacientes o familias que nos graban, nos sacan fotos subrepticiamente. ¿Y por qué? Porque le estoy dando un informe y me están grabando. Y después lo usan, digamos, para fines que no son los que por ahí lo estaban grabando. Porque hay alguno que me dice, ¿puedo grabarlo para mostrárselo a mi hermana que no pudo venir? Bueno, digamos, hay un artículo, es el artículo 53 del Código Civil, un código de fondo que está vigente a partir de agosto del 2015, que dice claramente que para poder tener derecho y hacer uso de la imagen de cualquiera de nosotros, tiene que existir un consentimiento expreso, si no es ilegal estarnos filmando, etc. De ahí, bueno, esto da tela para muchas cosas. Bueno, nosotros sugerimos en las instituciones poner un cuadrito con este artículo 53 del Código Penal que dice que acá no se puede filmar, sacar fotos o grabar, y no lo dice el doctor Canto, lo dice la ley. Entonces, en general, la gente lo acepta mucho mejor. Entonces, ¿cuáles son las probables causas por lo que hay muchos reclamos a la comunidad médica, a los médicos en sí? Y tendría que ser a los profesionales de la salud, porque nosotros no solo tenemos, donde yo trabajo tenemos 110.000 asegurados, la mayoría son médicos, pero hay odontólogos, hay psicólogos, hay kinesiólogos, que también tienen reclamos, hay enfermeros que también tienen reclamos. Entonces, como les dije antes, el fenómeno tecnológico, el progreso de la medicina, obviamente, al exponer a los pacientes a mayores riesgos, y genera mayores posibilidades de un reclamo. Mucha demanda de atención médica y proporcionalmente menos centros de atención, menos recurso humano para atender, y esto ha llevado a una despersonalización o deshumanización. A los médicos que nos pagan fortunas para atender, especialmente por obra social, etcétera, y por ahí tengo 20 tipos esperando en la sala de espera y con suerte sé que la señora alta tenía un cólico renal o el señor gordo y petizo tenía, no sé, un hipernefroma. Pero la verdad no me acuerdo demasiado. Antes sabía obra y vida de los pacientes que atendía. ¿Y por qué? Porque está más fuerte esta relación médico-paciente. Vamos a tocar esto que vos dijiste de los puntos básicos de la prevención. Situación de los hospitales públicos por cuestiones presupuestarias, déficit de la formación universitaria también por cuestiones presupuestarias, desconocimiento de las leyes. Los médicos en general no conocemos las leyes. Yo les preguntara a ustedes, a ver, ¿alguno de ustedes leyó la ley del ejercicio profesional de la medicina alguna vez? Esto es una charla entre colegas, o sea, levanten la mano, ¿alguno la leyó? La ley de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. La ley llamada de muerte digna. Y la realidad es que yo les cuento lo que veo, yo doy muchas charlas y por ahí si esto estuviera lleno, y levantan la mano los que leyeron estas leyes que yo les digo, la proporción es 90% mira al piso, 5% levanta la mano y 5% va al baño, así más o menos la división. No sabemos las leyes, yo no le digo de que tengamos que nuestro libro de cabecera sea una ley,
Pero, digamos, la ley de historia clínica, consentimiento informado y derechos del paciente es la ley que rige ahora nuestra actividad y que nos dice qué podemos hacer, qué podemos no hacer. Y yo creo de que por ahí puede ser mucho más divertido ver una película en Netflix, pero una tarde invertir, la pueden bajar de Google, la imprimen si quieren, si no, no la imprimen, pero digamos, y no tengo por qué leer toda la ley. Y un día leo lo que dice historia clínica, otro día lo de consentimiento. Hoy el derecho a la información es un derecho personalísimo. Y hoy la ley obliga a que en 99% de los casos de consentimiento tiene que ser por escrito. Pero yo por ahí no lo sabía esto. Y desconocer la ley no me exime de responsabilidad. Falta de toma de conciencia y tendencia mundial del derecho de daño, no lo vamos a tocar porque es un tema más jurídico, para lo que no sea demasiado tedioso. Bueno, las causas reales, esto fue publicado en un Lancet, ya vienen hace cuántos años, en el año 94, en donde se llamaba el artículo ¿Por qué la gente demanda a los médicos? Y bueno, en realidad nuestra sociedad en este momento es la sociedad del Reino Unido, pero después vino acá, empezó la gente a preocuparse por el estándar de atención. La gente quería explicaciones de lo que había pasado. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y a papá le pasó esto? ¿O tuvo esta complicación? Quieren que alguien se haga responsable y después de todo esto quieren plata. Digamos, yo les diría, el 5% quiere sangre y me hace un reclamo penal, pero el 95% más el 5% que primero quería sangre quiere plata después. Entonces, obviamente, por eso es importante los seguros de responsabilidad profesional, porque, digamos, me van a proteger a mí si alguien viene y me reclama dinero. ¿Hay industria del juicio? Así terminamos esta primera parte, ¿sí o no? Y yo creo que sí hay industria del juicio, pero no todo es industria del juicio. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, trabajamos sobre seres humanos que son máquinas no previsibles y responden a veces como pueden y no como quieren. Por lo tanto, mayoritariamente, si esta charla la estuviéramos teniendo hace 10 años, yo le diría que un 85% de los reclamos eran aventuras judiciales, era industria del juicio. Hoy no es 85%, hoy es 65%. Hay cada vez reclamos mejor fundados y reclamos seriamente, interpuestos y que justamente alguien puede reclamar porque fue víctima de una presunta mala praxis, pues habrá que probarlo o no. Esto lleva a un desvío de los fondos de los presupuestos tanto de salud pública como privada, con la consiguiente pérdida de recursos. Se podía hacer con eso una mejor medicina y sin embargo hay muchísima plata que va a un negocio muy grande que son las indemnizaciones. Nos obligan a los médicos a hacer medicina defensiva y no sé, todos sabemos de que, a ver, venía un paciente con un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y bueno, yo le hacía una buena revisación clínico-neurológica, le sacaba una radiografía de cráneo, lo dejaba un rato en observación y si estaba todo bien, le daba pautas de alarma y lo mandaba a la casa. Hoy le piden una tomografía, le piden una serie de cosas por las dudas, independientemente que estuviera indicado, por las dudas que alguien me diga por qué no se la pedí. Y todo esto cuesta plata. O sea, le hace perder criterio al médico. Y finalmente, esto tiene que ver con algo que dijo Luis hace un rato. Hace muchos años, un ex presidente de la Asociación Médica Argentina, Elías Hurtado Hoyo, describió algo que se llamó síndrome judicial. El médico se angustia, el médico se deprime, el médico tiene insomnio, el médico se despierta de noche y llora con la mujer. ¿Y por qué? Porque tiene un juicio. Y yo no se lo deseo a nadie, porque, digamos, no es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Es una espada de Damocles. En promedio, un juicio por responsabilidad profesional médica, para no hablar de mala praxis, dando por sentado que existe o que ya existió, y dura entre 6 y 7 años, promedio. Habrá algunos que duran menos y otros que duran más. Entonces, este síndrome judicial, y yo no se lo deseo a nadie. ¿Qué hacer? Hay algo que se llama beneficio de litigar sin gastos, que es un beneficio de pobreza que la justicia otorga cuando alguien quiere iniciar un juicio y no tiene el recurso económico. Pero por ahí, doctores, el doctor que es traumatólogo me operó y me operó de la rodilla equivocada. Y bueno, yo tengo derecho a reclamar. Bueno, entonces, pero yo por ahí no tengo los medios económicos para reclamar. Para iniciar un juicio civil hay que pagar un 3% de tasa de justicia con respecto al monto demandado. Y si yo reclamo por 1 millón de pesos, tengo que tener 30.000 pesos. Si reclamo 10 millones, 300.000 pesos. Y por ahí no lo tengo. Entonces, este beneficio de litigar sin gastos
le permite a quien no tiene el recurso económico para iniciar un juicio hacerlo probando en un pequeño juicio paralelo que realmente no tiene los medios económicos para enfrentar un juicio. Pero lo que pasa es que en Argentina esto se toma muy a mano abierta. Los abogados mucho no les preocupa eso, y yo creo que hay que preocuparse mucho de eso, porque muchas veces hay cuestiones absolutamente injustas, en donde la gente dice que no tiene el dinero, y dice, total, no pagamos nada, nos largamos el lance e iniciamos un juicio. El plazo de prescripción. Hasta el 2015, el plazo de prescripción, hasta que se apareció el nuevo Código Civil, era de 10 años, lo que se llama es responsabilidad civil contractual. Ahora yo después le voy a mostrar una transparencia con eso. Y obviamente, 10 años, o peor aún, 10 años a partir del momento que tomo conocimiento que fue víctima de una mala práctica o de una presunta mala práctica. O sea, que era terrible. Entonces, esto tiene importancia con lo que les voy a decir después cuando hablemos del seguro propiamente dicho, que si yo tengo un reclamo de este tipo, el seguro que tenga, tengo que tener una mínima garantía de que el día que me salga una sentencia, si me llega a ir mal, el seguro exista. Porque si el seguro no existe más, porque quebró, se fue, desapareció, y no le reclamo a nadie. Entonces es muy importante. Ahora el plazo de prescripción se redujo a 3 años, pero después se los voy a explicar con un dibujito más fácil. Alguien dijo, che, ¿por qué no ponemos topes indemnizatorios como en la justicia laboral, en donde uno pierde un ojo y vale tanto, uno pierde un dedo y vale tanto? Pero la justicia civil es más difícil porque hay muchos rubros a indemnizar. Y yo puedo tener un daño físico, un daño psíquico, un daño estético, una pérdida de chance, un lucro cesante, un daño moral. Es más difícil calcular y dar topes indemnizatorios como en la justicia laboral, en donde simplemente tuve el accidente de trabajo y calculo. Pero sí podemos trabajar, todas las otras cosas lo pueden hacer los abogados que nos defienden, pero nosotros, los médicos, podemos trabajar en prevención. Risk Management, la traducción más feliz al castellano, es administración de riesgos en salud, administración de riesgos clínicos, y ahora yo les voy a mostrar cuáles son los principales puntos para trabajar. Y finalmente el seguro, que ya que tengo que tenerlo, ¿y por qué? Porque todos lados me exigen que tenga un seguro para poder trabajar, la obra social, la prepaga, el sanatorio, etc. Y bueno, elijamos uno que nos sirva. Digamos, informémonos de qué sirve y qué no sirve. ¿Cuáles son las áreas de este risk management o administración de riesgo? Yo señalé en rojo las que creo más importantes. Programas de seguridad del paciente, hoy hay una veintena que nosotros tratamos de darle a nuestros asegurados. Todo lo que es normas y procedimientos para control de infecciones. Normatización de procedimientos. Si yo sé que colocar una vía subclavia me da mejor resultado si miro hacia allá que si miro hacia allá, yo no voy a obligar que miren hacia allá, pero tengo que recomendar, che, mirá que da mejor resultado mirando hacia allá. Entonces, normatizar todo lo que son procedimientos, optimizar la documentación médica, trascendente. Uno de los 4 pilares en la defensa es la documentación. Una mala documentación va a transformar una buena praxis en una mala praxis si la documentación es mala. Por lo tanto, es trascendente. Tenemos una charla muy linda sobre documentación médica, que tal vez en algún momento podemos hacerla. Educación continua. Lo que estamos haciendo ahora en líneas generales para contarles esto a ustedes, de cada una de ese listado que yo les mostré, y bueno, por ahí vamos a hablar de responsabilidad en traumatología, responsabilidad en obstetricia, responsabilidad en lo que fuera. Programas de seguridad. No vamos a entrar a analizar cada uno, ver cada uno, pero eso, digamos, están enumerados los programas de seguridad que nosotros tenemos y que estimulamos a que las instituciones y los médicos que trabajan en las instituciones, digamos, desarrollen e implementen. ¿Y por qué? Porque va a, digamos, tratar de mejorar estadísticamente de forma significativa el riesgo de tener un reclamo. Los 6 metas internacionales de la Joint Commission Internacional, en donde hay pequeñas variaciones de año a año, pero la mayoría se repiten. Identificar correctamente a los pacientes, digamos, estaríamos horas hablando de horrores en identificación de pacientes. Siempre yo comento un tema anecdótico, pero que a mí me quedó grabado toda la vida. En una tanda quirúrgica de una mañana, un equipo urológico tenía que operar, tenía que hacer una biopsia prostática y tenía que operar un cáncer de riñón. Los bajaron invertido a los pacientes, gracias a Dios, Dios nos protege, y bajaron primero el cáncer de riñón y le hicieron una biopsia de próstata. Piensen si hubiese sido al revés. Entonces, la realidad es que la identificación de los pacientes
se puede hablar mucho de eso, es trascendente. Mejorar la comunicación efectiva, como dijimos antes, mejorar la seguridad en la administración de medicamentos de alto riesgo, especialmente drogas anticoagulantes, quimioterapia, digamos, todas cuestiones que, insulina, todas cuestiones que son de alto riesgo. Reducir el riesgo de daño por caídas, los pacientes que están internados se caen. Reducir el riesgo de infección asociadas al cuidado de la salud, lo que antes se llamaba infecciones intrahospitalarias, y asegurar la cirugía en el sitio correcto, con el procedimiento correcto y con el paciente correcto. Entonces, todo es litigiosidad indebida, todo es industria del juicio, todos que nos quieren reclamar, todo es aventura judicial. No, la realidad es que no es así. Los médicos también nos podemos equivocar. Livision era un adolescente en la ciudad de Nueva York que tenía un síndrome depresivo. Le dieron una medicación que ahora se usa muy poco, que es un IMA, un inhibidor de la monoaminoxidasa, que la chica esta, además tuvo un evento agudo y se dio un antiarrítmico, una interacción medicamentosa y la pasó tremendamente mal. Betsy Lehman es la esposa de un escritor norteamericano que se le dio 100 veces la dosis de ciclofosfamida que tenían que darle por un error de coma. Y Josie King digamos, no lo vamos a ver hoy, tal vez en algún futuro, es un video de 13 minutos en donde una mamá cuenta ante 300 médicos en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard de que su hija de 2 años tuvo quemaduras con agua caliente en la ducha y la internaron en tal vez el mejor hospital pediátrico del mundo, que es el Johns Hopkins, por un error y por una falta de consignación escrita en la historia clínica, se omitió una suspensión de opiáceos. La nena se la hidrató y se le daban opiáceos por el dolor. Y se suspendieron los opiáceos, pero no se registró en la historia clínica, se los siguieron dando. Lo hago corta, la nena se murió. La mamá dijo, ¿qué hago? O salgo a matar médicos o trato de hacer algo para que la muerte de mi hija no le pase a mis otros 3 hijos. Y se creó la Josie King Foundation, que es la Fundación por Seguridad del Paciente del Hospital Johns Hopkins. Este tipo de cosas nos pueden pasar. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores. En el año 1999, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, en base a algunos estudios, determina que había entre 44.000 y 98.000 muertes por año por errores médicos en los Estados Unidos. Después a ustedes les va a quedar la presentación y tras las citas y todo. En el mundo, Australia, 16% de las admisiones hospitalarias con errores médicos, como les decía, en el 99 en Estados Unidos entre 44.000 y 98.000 muertes por año. En el Reino Unido alrededor de 10% digamos, de eventos adversos, en Canadá 7,5%, en Francia 5%, en España 9,3%. Pero claro, son países del primer mundo. Nosotros estamos en un estudio, que es el estudio IBEAS, es un estudio que se hizo en 5 países de Latinoamérica, 58 centros, un poco más de 11.000 pacientes, y hubo una prevalencia global de eventos adversos en pacientes que se internaban de casi el 20%. La cifra impacta. 1 de cada 5 que se internaron se llevó puesto un evento adverso. Pero lo más terrible es esto. El 60% cuando se analizó retrospectivamente esos eventos adversos eran evitables. El errar es humano, que es el tratado del 99 de los Estados Unidos, se perfeccionó el estudio sobre los eventos adversos y las muertes de los pacientes con 2 tratados y se llegó a la conclusión de que en realidad se había quedado corto. El último de los tratados, en el año 2014, se presentó al Senado de Estados Unidos y se llegó a la conclusión de que se morían entre 210.000 y 444.000 personas por año en los Estados Unidos por errores médicos. Bueno, esto es lo que les estoy diciendo. 200 a 400.000 pesos en el Journal of Safety y en el Medical Errors dice el mismo valor, pero dice de que basado en este análisis los errores médicos pueden ser considerados la tercera causa de muerte de los Estados Unidos detrás de las enfermedades cardíacas y el cáncer. O sea que es una epidemia silenciosa, o sea, podemos equivocarnos, no somos infalibles. Causas de muertes accidentales en los Estados Unidos, les pido disculpas que esté en inglés, 120.000 muertes por errores médicos, cuando tenemos 329 muertos por aviación comercial, 3.959 por caídas,
un poquito menos de 15.000, perdón, por caídas, un poquito menos de 4.000 por ahogamientos y 43.000 por accidentes vehiculares, pero 120.000 muertos por año por errores médicos en este trabajo que se hizo. No son accidentales esto, pero en esta, digamos, en esta publicación los errores médicos están en el 5º lugar. Fue hecho para el año 99 cuando se publicó el Errar es humano, detrás de las enfermedades cardíacas, el cáncer, las enfermedades cerebrovasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es muy interesante y síganme a mí. Actividades muy seguras, actividades regularmente seguras, actividades peligrosas. ¿Cuáles son las actividades muy seguras? Las aerolíneas comerciales, los trenes europeos, trabajar en plantas nucleares. Regularmente seguras, manejar un auto, las fábricas químicas, la aviación privada no comercial, y nos venimos ya a las actividades peligrosas, escalar montañas, el bungee jumping. ¿Y dónde está la atención de la salud? Con el agravante de que no solamente está en este cuadrante de actividades peligrosas, sino vidas perdidas por año. Miren qué arriba que está la atención de la salud. No hay que internarse por internarse. Obviamente hay que ir al médico cuando realmente se justifica. Lo podemos decir porque somos todos médicos. Entonces, ampollas idénticas, errores fatales. Y esto pasa. Uno es un antiarrítmico, otro es un antibiótico y el otro es cloruro de potasio. No es responsabilidad nuestra, sino de quien hace la gestión de riesgo en la institución que trabajamos. Che, muchachos, pónganle a uno una tapa verde, a otro una tapa azul y a otro una tapa amarilla o roja, pero no me presentes 3 cosas iguales. Esto pasa y pasa muy frecuentemente. Esto, que es un chiste, y pasa, porque ¿cuántas veces nos encontramos de que creemos que es Rodríguez y no es Rodríguez? Para algo existe el checklist quirúrgico. Es una de las cosas más maravillosas que hemos, a partir del año 2004, en la Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente, entre la OMS y la OPS, se gestó ese checklist. Nosotros lo hemos optimizado, tenemos un checklist mejorado. ¿Por qué? Porque eso hay que adaptarlo a cada lugar. No puede ser el checklist de la OMS aplicable en todo lugar, pero digamos, es muy importante con el tema de identificación de paciente. Por lo tanto, es un riesgo de cola larga. 3 años hasta que me reclaman o que me puedan reclamar y lo que dura el juicio, cifras millonarias, bueno, acorde a lo que ganamos todos los que estamos acá, digamos, cifras millonarias de los reclamos, número importante de reclamos y siguen demandándonos por millonadas. Solo para que lo sepan, nuestra aseguradora y tiene reclamos por 1.500 millones de pesos. Y ustedes dicen, ¿pero quién era? No sé, Trump. No, era un chico de 17 años, no sé qué pasó, que se murió, pero ¿cómo se llama? Bueno, ¿qué argumento tiene el abogado que reclama para reclamarme 1.500 millones de pesos? Digamos. Bueno, y ojo, de 1.500 por ahí hay uno, pero de decenas y de centenas de millones hay muchos. De ahí es donde uno analiza, y ahora les voy a mostrar la distribución de los reclamos por especialidad, trata de ver de que la suma asegurada que yo tengo que contratar cuando saco un seguro sea razonablemente acorde a lo que, digamos, al riesgo que tiene la especialidad o la práctica que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué necesitas? Sí, cómo no. Bueno, no quisiera perder la hilación, pero la realidad es que hoy los reclamos judiciales están a la orden del día. Nosotros pensamos hace algunos años, y yo les diría hace algunos años es por ahí entre el 2000 y el 2010, de que hubo un crecimiento exponencial de los reclamos en la década del 90, exponencial. Y dijimos, bueno, va a llegar un momento en que se va a mesetar y después empezará a disminuir. Pero ya era mucho que se amesetara. La realidad es que todavía no lo vemos. Yo le diría que sigue habiendo una cantidad innumerable, con el agravante, como yo les decía antes, de que antes el 85% eran aventuras judiciales. Y uno decía, bueno, las cosas realmente serias, y es un 10-15%.
Hoy estamos en un 35, 40% tranquilamente de demandas que prosperan. Y obviamente esto, digamos, es muy importante en el sentido, hablábamos con el doctor Japas antes de comenzar, de que hay muchas compañías de seguro en el mercado. Y hay muchas compañías de seguro que son serias, que son solventes, que responden. Pero hay una gran diferencia, por eso yo me decía esa frase tan hecha que todas las compañías de seguro son buenas mientras no pase nada. Es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo, y hay compañías de seguro que tienen vocación arregladora, y hay otras que no tienen vocación arregladora. ¿Y por qué es eso? Y digamos, a ver, cualquiera de nosotros que tenga un reclamo judicial, y no es gratuito, podemos tener angustia, depresión, no estamos, hay médicos que tienen un reclamo judicial y no pueden volver a trabajar. Yo les puedo asegurar, hay estudios muy importantes hechos, digamos, hay varias bibliografía internacional, pero en el año 2017, si no me equivoco, en Buenos Aires, en el Centro Municipal de Exposiciones, se hizo el Congreso de CLASA. CLASA es, digamos, el Congreso Latinoamericano de Asociaciones de Anestesia. Hicimos una encuesta, porque yo, digamos, formo parte de un programa de asesoramiento en anestesiología a nivel país. Tenemos 18 asociaciones, no todas. Y hicimos una encuesta para ver quiénes habían tenido un reclamo judicial o quiénes habían tenido tan simple como un evento adverso. Bueno, yo les puedo asegurar de que el 50% de los presentes en el Congreso habían tenido un evento adverso. En realidad, estadísticamente, el 20% de los médicos matriculados a nivel nacional tiene o tuvo un reclamo judicial. 20%. Por más que yo piense que yo soy responsable, que yo soy serio, que a mí esto no me va a pasar, me puede pasar. Población de características muy particulares. Y a mí no me pasa nada esto. Y yo de esto no me interesa. Y por ahí yo creo, y les digo, lo digo con mucha humildad, porque no es porque yo esté acá dando esta charla, pero debería estar relleno. ¿Y por qué? Porque a la gente debería interesarle y saber qué pasa con su patrimonio, no solamente con su psiquis por tener un reclamo, sino cuidar su patrimonio. Ahora lo vamos a ver. Ahí dice daños indirectos. Cuando uno tiene un siniestro, se me incendió la casa, perdí la casa. Me chocaron el auto y bueno, tengo que arreglarlo, se me destrozó el auto. Miren qué vieja que es esta transparencia, que me están robando una videocasetera, miren, tiene algunos años, ¿no? Pero bueno, me roban algo y pierdo el bien. O me sentencian y tengo que pagar. Pero más importante que esto, que son daños directos, para nosotros los que trabajamos en la atención de la salud, más importantes son los daños indirectos. Cuando la sociedad me señala, che, no vayas más a esa clínica, no vayas más al doctor o a la doctora, porque tiene un juicio. Y cuanto más chica es la sociedad, acá por ahí se dispersa un poco más, porque es una gran urbe, tanto en el AMBA es más difícil, pero en una provincia no trabaja más, se tiene que ir. ¿Perdón? Totalmente, totalmente. El paso del tiempo, con los juicios que duran mucho, ahí el doctor con una crisis o un síndrome judicial está teniendo una crisis de pánico, y finalmente el temor al reconocimiento de culpabilidad del que está haciendo. Para que les sea gráfico a ustedes, yo hice digamos, un cuadro con el número de reclamos por especialidad entre el 2021 y el 2023, para que tengan más lapso y pueda ser más representativo. En el podio son siempre los mismos. Por ahí se van peleando quién está primero, quién está después. La realidad es que hay una gran diferencia. La ortopedia y la traumatología en general está a la cabeza, pero tiene mucha frecuencia. Ahí en 3 años 457 reclamos, pero tiene menos intensidad que la obstetricia. La obstetricia, y por ahí nos cuesta la vida, cuando un chico quedó dañado neurológicamente o cuando la mamá perdió el útero. Y lo que nos tiene muy preocupados en el último año y medio es la cirugía plástica. Estamos desesperados con la cantidad de reclamos de cirugía plástica. Dentro de los 5 reclamos por motivo del reclamo que tenemos en la compañía, el 20% de los reclamos de todas las especialidades es un resultado estético o funcional inadecuado. Ahí se explica por qué la gente reclama tanto por esta especialidad. Pero bueno, realmente, digamos, doctora, la pediatría está ahí cerquita.
digamos, hay bastante de pediatría. La anestesiología pasó algo muy curioso. Los anestesiólogos estaban por acá. De repente viene el advenimiento de equipamientos de anestesiología, digamos, informatizados, con muchas más prestaciones y mucha más tecnología, y pudiendo demostrar de esa manera, de manera mucho más fácil, que habían hecho las cosas bien. Y de repente se fueron para atrás. Llegaron como hasta el puesto 20 y pico. Ahora están volviendo. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy se opera mucha gente joven y sana. Mucha gente. Por cosas que por ahí no son imprescindibles, pero se opera mucha gente joven y sana. No solamente por cuestiones estéticas. Y los anestesiólogos, con todo el advenimiento de este equipamiento de última generación, pusieron piloto automático. Entonces están con el celular. No hablemos de una anestesia simultánea. Yo tengo 2 juicios por anestesia simultánea, son ilevantables. Pero digamos, esto pasa con la anestesiología. Por supuesto, esto es muy variable. La mayoría de las compañías tienen estas estadísticas similares, pero puede haber pequeñas variaciones. Entonces, ahora sí vamos a la última parte. No sé si estamos bien en hora. Sí. Vamos a la última parte, que es, ¿qué es con una póliza de seguro? ¿Qué es un contrato de seguro? Y el profeso está puesto de más chiquito a más grande. ¿Es un requisito para trabajar? Y sí, porque por ahí yo tengo un seguro, porque necesito un papelito para presentarlo en el sanatorio, en la prepaga, en la obra social, porque si no, no me toman, o no entro en la cartilla. Pero la realidad es que existe cierta miopía intelectual. Si yo pienso que solamente tengo que tener un seguro para tener un papelito, para eso, contratar más barato. Si sirve o no sirve es otro tema. Es un verdadero mecanismo de transferencia de riesgo, ya que estamos haciendo una actividad de riesgo y busquemos la forma de que otro responda por nosotros si es que tenemos un problema o si es que nos equivocamos. Y verdaderamente es un instrumento de resguardo de mi patrimonio. Si a mí tengo la mala suerte de que tengo un juicio y tengo que pagar, y que pague el seguro. ¿Cuáles son los requisitos ideales que debe tener un seguro, reunir un seguro? Primero, ustedes saben que en Argentina el 90% de la contratación de seguros se hace a través de los llamados productores asesores de seguros, que son gente que asesora, digamos, con respecto a qué seguros son buenos, cuáles son los pros, los contras de cada compañía, etc. Entonces, yo me tengo que asesorar adecuadamente sobre qué compañías hay en el mercado, cuál es la solvencia de esas compañías, porque como yo le digo, si dentro de 9 años tengo la desgracia que me valga una sentencia y la compañía no está, ¿a quién le reclamo? ¿Cuál es la permanencia en el mercado? Que está hace muchos años, es nueva, es improvisada. ¿Cuáles son las condiciones específicas de la póliza? ¿Qué suma asegurada tengo? No hay peor cosa que caer en el infraseguro, que tener una suma asegurada que no me sirve para nada, porque digamos, después la compañía va a pagar hasta la suma asegurada y después si me demandan y me condenan por una suma superior y el resto lo voy a pagar en mi bolsillo. ¿Tengo franquicia o no tengo franquicia? Ustedes esto lo deben conocer en el seguro de auto y por ahí una primera parte que la pago yo. Bueno, en este tipo de pólizas también puede haber franquicia o no. ¿Tengo o no tengo reposiciones? Y eso, digamos, ¿qué son reposiciones? Yo por ahí saco un seguro por 50 millones de pesos y tengo 2 reposiciones. Quiere decir que la compañía, por 3 hechos diferentes, me va a cubrir 50 millones por cada hecho. No por el mismo hecho que me reclamó el abuelo, la madre y el hermano. Eso es un solo caso. Pero si son 3 hechos en el año de vigencia, la compañía responde por 150. Hay compañías que no tienen reposiciones, hay unas que tienen una, hay otras que tienen 2. Entonces es otra cuestión a instruirse y asegurarse de qué es lo que tiene. Y finalmente, un seguro para nosotros los médicos no es un seguro de un auto. Si ustedes sacan un seguro de un auto, ¿yo qué es lo que quiero? Yo quiero que si me lo roban, la compañía me lo pague, y si choco, que me lo arreglen, pero eso es todo. Acá lo importante es el servicio postventa, utilizar un término automotor, que es, a ver, ¿qué me da la compañía una vez que estamos caminando juntos? Hay cuestiones preventivas, que son todas las que yo les mencioné antes de Risk Management. Nosotros tenemos, lo menciono de nosotros, pero digamos, en general las compañías, muchas tienen un 0800 para consultas médico-legales, dan charlas de capacitación, tienen, digamos, una asesoría para optimizar la documentación médica. Hay montones de acciones que se pueden hacer. Les facilitamos consentimientos cuando hay un consentimiento que es importante que esté bien claro. Todo lo que sea ayudarlos a que el riesgo sea menor.
Y aparte de los preventivos, en los preventivos todavía no pasó nada. En los curativos, y por más matafuegos que yo ponga, y por ahí el incendio empieza, y me llega un reclamo. Entonces, acá, importante que el equipo jurídico sean abogados que sepan manejar temas de responsabilidad médica y no cualquier abogado. Y los aspectos médico-legales, eso sí es mi responsabilidad, porque yo tengo un equipo de media docena de médicos legistas, que son los que manejan los temas de mediaciones, de juicios, etc. Entonces, elementos a tener en cuenta. El profesional de la salud, en su gran mayoría, no jerarquiza los aspectos médico-legales de su profesión, por lo tanto hay que concientizarlo. Le alcanza con saber que tiene seguro, no sé por qué se desconfiguró, les pido disculpas, pero en general ignora sus características, por lo tanto hay que informarlos. Cuando yo le pregunto, che, ¿qué seguro tenés? Con suerte sabe qué seguro tiene. Ahora, si tiene 10 millones o 100 millones, no lo sabe. Si tiene franquicia o no tiene franquicia, no lo sabe. No tiene ni idea. Y si estamos protegiendo nuestro patrimonio, y tenemos que saber qué es lo que contratamos y por lo cual estamos pagando. Y utiliza los servicios que pueden ofrecer las compañías como valor agregado a la póliza, y entonces hay que informarlo y concientizarlo sobre el valor de la prevención, sin lugar a dudas. Un poco en parte lo que dijiste vos, me lo plagiaste de antemano, pero bueno, bases de la prevención, una adecuada documentación médica, como les dije antes, una mala documentación puede transformar una buena praxis en una mala praxis, una adecuada información, derecho personalísimo, derecho a la información, verbigracia, consentimiento informado, adecuada relación médico-paciente-familia y adecuada relación médico-médico. Y bueno, finalmente, un seguro de satisfacción para estar tranquilo de que Para terminar, ¿qué tipos de coberturas se ofrecen en Argentina para la responsabilidad médica? 4. Los nombres pueden sonar raros, los vamos a ver en dibujitos, así que no se asusten. Seguros en base a ocurrencia, seguros en base claims made o reclamo puro, seguros en base a reclamo con endoso de salida y seguros con base a reclamo con salida automática. Ahora los vemos en el dibujo y ustedes van a entenderlo. Soy docente en una diplomatura que dura 6 meses y la damos virtualmente hace 8 años ya, y les doy esta clase sobre seguros y después les hago un ejercicio. A ustedes no se los voy a hacer, pero digamos es interesante porque se entiende, lo van a entender fácil. Mirando la línea, es una línea de tiempo, en amarillo contraté el seguro en la compañía A el 4 de febrero del 2002, el mes de abril del 2002, y lo tuve esa póliza hasta el mes de abril del 2003. El acto médico que tuve la desgracia, que tuve la complicación y que me recibo un reclamo, si el reclamo llega acá mientras la póliza está vigente, cuando el seguro es base de ocurrencia, está cubierto. Y si llega acá, cuando ya no estoy asegurado, me llegó entre el 2005 y el 2006, y el seguro es base de ocurrencia, también va a estar cubierto. ¿Por qué? Todos los actos médicos ocurridos durante la vigencia de la póliza están cubiertos independientemente de cuándo se reclaman. Eso es la base de ocurrencia. El único requisito es que el hecho cuestionado haya caído mientras yo tenía la póliza vigente. Pero después me lo pueden reclamar. Ahora se acuerdan que yo dije que el plazo de prescripción actualmente es de 3 años. Me pueden reclamar 2 años después, 2 años y medio después, y la compañía, si yo tengo base de ocurrencia, tiene que responder. Hay alguna compañía que tiene en la Argentina base de ocurrencia, de las más grandes, de las más importantes, tiene algunos problemas la base de ocurrencia, que es que en un país con un contexto inflacionario como la Argentina, bueno, ahora esperemos que esto se siga achatando, pero lo que vivimos en los últimos años, la palabra ocurrencia es bien clara. La compañía va a responder, me lo reclamen cuando me lo reclamen, pero con la suma asegurada del momento del hecho. Piensen ustedes que si el hecho fue en el 2022 y el reclamo lo recibo a principios del 2025, y con la suma asegurada que yo tenía en el 2022, por ahí no pago ni los gastos. No hay forma de solucionarlo con esta modalidad, porque la modalidad es ocurrencia. La compañía responde con la suma asegurada del momento del hecho. Vamos a la segunda modalidad, que es modalidad en base a reclamo, o cobertura en base a reclamo. Y acá, igual que antes, tengo esta línea amarilla, que es cuando la póliza está vigente, acá me fui. Si el reclamo me lo hacen mientras la póliza estaba vigente,
la compañía responde, está cubierto. Pero si el reclamo, con esta modalidad base reclamo, me lo hacen cuando yo ya no estoy asegurado en la compañía no responde. ¿Por qué? Porque este tipo de modalidad dice que la póliza debe estar vigente al momento del reclamo. Esto fue una modalidad muy cuestionada, incluso hay un fallo de inconstitucionalidad porque genera cautividad, es medio leonino. Si vos te vas de la compañía y yo no te voy a cubrir nada por los hechos, aunque hayan sido mientras vos estuviste pagando la póliza. Entonces hubo que buscar alguna alternativa, para tratar de solucionar este problema. ¿Cuál es la ventaja de esta base reclamo con respecto a la anterior, a la ocurrencia? Que la compañía va a responder con un reclamo con la suma asegurada vigente al momento del reclamo, no del hecho. Si yo tuve un incidente, un evento adverso en el 2022 y me reclaman a principio del 2025, la compañía va a responder con la suma asegurada del 2025, no al 2022 como era con la base de ocurrencia. ¿Qué se hizo para lograr solucionar esa cautividad, esa cuestión leonina? La primera parte, la póliza vigente del 2002 al 2003. El acto médico cuestionado mientras la póliza estuvo vigente. Si el reclamo me lo hicieron mientras la póliza estuvo vigente, va a haber cobertura por la póliza, como dijimos antes. Pero si yo cuando me voy quiero seguir cubierto hasta que prescriba y no me puedan demandar más, tengo que comprar lo que se llama un endoso de salida o un endoso de extensión de denuncias. Con lo cual, la compañía, es más o menos una anualidad, me va a cubrir, acá figuran más porque antes era 10 años, pero me va a cubrir por lo menos por 3 años a partir del momento que me fui. Entonces, esto es mucho más ventajoso. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente esto abarata mucho el costo. La base de ocurrencia era mucho más cara porque yo tenía que pagar de antemano porque me podían reclamar mucho tiempo después y la compañía igual iba a pagar. Aunque pagara menos por el tema inflacionario, etcétera, iba a pagar. En este caso, y bueno, se da la posibilidad de que yo el día que decido irme, compro ese endoso de extensión de cobertura y con eso estoy cubierto, aunque me haya ido a otra compañía, aunque me haya jubilado o no trabaje más o lo que fuera. Esto es lo que yo les mencionaba antes, que es muy simple, ya vamos terminando. El acto médico reprochado, antes del 2015 que se sanciona el Código Civil, se consideraba que la prescripción era 10 años cuando el que reclamaba era el paciente, se llamaba responsabilidad contractual. Pero si el paciente se moría y me reclamaba a la familia, la responsabilidad era extracontractual, porque la familia no era el paciente. Entonces era de 2 años. Entonces, si el paciente estaba vivo y reclamaba, lo podía hacer por 10 años. Yo tuve un juicio del Sanatorio Mitre 9 años y 11 meses después de un hecho. Una locura total. Si se moría el paciente y reclamaba a la familia, tenía como máximo 2 años. Esto desapareció. Desapareció lo extracontractual y lo contractual. Ahora el nuevo Código Civil unificó todo en 3 años. Desde el 2015 los pacientes tienen 3 años para reclamarnos, para hacerlo con más propiedad, como yo les dije al principio, 3 años o 3 años a partir del momento que toma conocimiento de que fue víctima de una mala práctica. Lo que pasa es que en el 99% de los casos son 3 años, no mayor. Pero ¿qué pasa? Digamos, hay una cuestión comercial y de competencia entre las compañías. Entonces dijimos, bueno, yo en la modalidad anterior, para que tenga cobertura, le digo al médico, si usted se va de la compañía, compre el endoso de extensión de denuncias o extensión de cobertura y está cubierto. Dice, doctor, ¿y si yo quiero quitarme el problema? Bueno, puede contratar esta modalidad en donde el endoso de extensión de cobertura está incluido desde el primer día. Va a pagar un poquito más, pero digamos, si el acto médico pasa acá y el reclamo pasa acá, y va a estar cubierto por la póliza. Por la póliza, pero si pasa acá y va a estar cubierto por el endoso de extensión de cobertura, pero que ya lo compró de antemano, digamos, no esperó, comprarlo cuando se iba de la compañía. ¿Cuáles son las diferencias entre los productos que ofrece el mercado? Las sumas aseguradas, digamos, les reitero, no hay peor cosa que tener una suma asegurada baja. ¿Por qué? Porque si me pasa algo y me sentencian por una suma mayor y va a salir de mi bolsillo, nadie dice pagar de más, buscar un equilibrio, hacerse asesorar bien. Saber si el seguro que estoy contratando tiene franquicia o no tiene franquicia. La mayoría de los buenos seguros no tienen franquicia, hay un peso en juego, lo paga la compañía.
¿Cuántas reposiciones de suma? Lo que yo les explicaba antes. Tengo un siniestro, tengo 2, tengo 3. Y tener un asesoramiento médico legal y jurídico especializado. Los planes de cobertura habitualmente son médicos o profesionales de salud en forma individual o colectiva, porque por ahí hay un colegio médico, un sindicato, hay digamos, asociaciones porque sale más barato. Si yo digo, bueno, acá se van a tomar la cobertura 100 profesionales, y sale mucho más barato para cada uno que si va cada uno por ventanilla y contrata el seguro individualmente, porque se evita toda la carga administrativa. Centros de atención ambulatoria, hospitales de día, policonsultorios, laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico por imágenes, oftalmológico, diálisis, cirugía ambulatoria, radioterapia y centros de distinto tipo. Y finalmente instituciones con internación, obviamente, que son las que mayor siniestralidad tienen. Esto salió en Clarín hace bastantes años. Y se disculpe, señor, me parece que a usted... a ver, se los voy contando igual el dibujito mientras nos arreglan. Le dice, señor, están en traje de baño un señor mayor y un muchacho más joven. Dice, me parece que yo a usted lo conozco. Entonces dice, no sé, ¿de dónde me conoce? Dice, el mayor le pregunta al menor, ¿y usted qué hace? ¿Dónde trabaja? Y yo trabajo en una compañía de seguros. No, entonces la verdad no lo conozco. Entonces el más joven le dice al viejo, dice, ¿y usted de qué se ocupa? Y entonces yo soy médico. Y van a ver, ahora si tenemos suerte de verlo, que cuando le dice yo soy médico, está arriba de un pedestal, con los laureles encima de la cabeza, y esto tiene que ver con algo que pasaba antes, y que lo van a ver ahora en la transparencia, que es la anteúltima, y doy mi promesa. Cuando algo salía mal, hace muchos años, y digamos, el médico era una figura intocable, era venerado, era algo, digamos, era de los más prestigiosos de la sociedad. Si algo salía mal, y esto se vinculaba a la fatalidad o al destino, nadie osaba pensar que había habido un error médico, ni por loco, pero esto cambió. Hay crisis de profesiones de servicio, el médico debe responder por las cosas que hace, la sociedad, como dijimos anteriormente, se transformó en una sociedad más intolerante, que quiere respuestas, que quiere saber si el estándar de atención fue adecuado, y el paciente es paciente / cliente, o sea, quiere saber si la prestación que se le dio es correcta o no es correcta. Hay un profesor de psicología de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, que dice lo siguiente: es muy difícil cambiar la condición humana, somos como somos. Y bueno, y por ahí si somos desorejados, y bueno, paciencia. Pero sí se pueden cambiar las condiciones en las que trabajamos. Trabajar sobre los procesos, trabajar sobre cuestiones más seguras. Si uno compara la actividad médica con la industria aeronáutica, y cuando algo pasa que se genera un riesgo para un vuelo comercial, se entera todo el mundo. Hay un premio Nobel de la década del 50, del siglo pasado, que dijo: habiendo tantos errores para cometer, ¿por qué cometer el mismo 2 veces? ¿Y por qué? Porque en medicina lo barremos debajo de la alfombra. En aeronáutica el concepto es sistémico, no es punitivo como en medicina. Eso lo tenemos que cambiar. Pero bueno, es motivo de otra charla. Bueno, no quiero entretenerlos más. Si tienen alguna pregunta, obviamente estoy a disposición. Horacio, mira, vos dijiste recién que había un aumento de la cantidad de juicios que sigue en aumento desde el 90 para acá. ¿Hay una estadística o a qué lo atribuís vos en tu vasta experiencia? Si es por industria del juicio creciente o es porque la medicina no está respondiendo en la medida adecuada a lo que se necesita. No sé si se entiende. O el médico, ¿no? Quiero que quede muy claro, porque no quiero ser ni soberbio ni decir algo equivocado. Hablo genéricamente, con honrosas excepciones. La medicina es mala. En líneas generales es mala. Yo les puedo asegurar de que en los mejores centros médicos de la Argentina ves cosas que no podés creer que pasen.
no me imagino lo que pasa en los que no son los centros médicos mejores. De todas maneras, a ver, hay un porcentaje mayoritario, yo les digo en este momento puede ser un 60-65%, que sigue habiendo aventuras judiciales. Son cosas en donde la gente se tira el piletazo, como en la mayoría de las jurisdicciones de judiciales del país hay mediación obligatoria, y por ahí la mediación obligatoria lo peor que puede pasar es que lo que cueste son los honorarios del mediador, pero se largan a la pileta y por ahí reclaman. Si sale bien, vamos para adelante. Y si sale mal, y bueno, salió mal. Perdiste un poco de tiempo y mucho menos. Y muchas veces las instituciones, las organizaciones, las obras sociales, las prepagas, y prefieren sacarse encima algo por un sándwich de salame, aunque saben que no es justo que eso pase, pero saben que el costo procesal de un juicio le va a costar más plata que si le dan 2,50 pesos. Entonces, existe un porcentaje mayoritario de aventuras judiciales. Como regla general, hay mucha mala medicina. Y yo les puedo asegurar de que mi capacidad de asombro con cosas que veo que hacen los médicos no está colmada. No está colmada. Es probable, pero además de eso, digamos, al principio, y eran kamikazes, eran mercenarios los abogados que hacían este tipo de juicios. Hoy hay abogados que se han especializado en esto. Entonces, y tienen peritos, digamos, a ver, yo ya ahora, digamos, tengo con los dedos de la mano los asesoramientos médico-legales en juicios. En general no participo en juicios civiles, la mayoría de los casos. Yo defiendo médicos, yo jamás en mi vida perité contra médicos. Tengo un traumatólogo, capaz que el doctor Japas lo conoce, ahora jubilado, que es el doctor Ricardo Sussman, que siempre dice, el médico que asesora médico-legalmente a gente que reclama y médicos que son reclamados, y es como si tuviera un pie en cada bote. El bote a veces se separan y se va a mojar la cola. Uno tiene que decidir o defender médicos o atacar médicos, digamos, pero es muy desagradable atacar médicos. Entonces, la realidad es que, independientemente de cuáles son las convicciones propias de cada uno, y yo les puedo asegurar de que a veces resulta muy difícil. ¿Por qué? Y porque los médicos a veces, digamos, somos absolutamente inimputables. Genéricamente hablando, quiero respetar a todos ustedes, hay honrosas excepciones y gente que trabaja muy serio y trabaja muy bien. Pero yo que veo centenas, miles de juicios en los años que tengo, yo me recibí de médico legista en el 2000, y piensen que en 25 años y vi mucho, y sinceramente mi capacidad de asombro no está colmada. Todos los días veo cosas que no puedo creer. O sea, uno mejor se ríe, porque es para ponerse a llorar a veces. Sí. Bueno, Horacio, primero felicitarte por la clase y la calidad docente, porque nos has, por lo menos a mí, aclarado muchísimas cosas que uno pensaba que ya sabía, pero siempre suma, así que felicitar. Y después, recién dijiste pasmado, ¿no? Una expresión que a mí me toca con el tema que acabas de decir, en que la cobertura médica, cuando se hace la demanda o cuando se inicia el juicio, que tiene el médico queda congelada, pero todo lo demás se indexa, excepto esa cobertura. Y si uno tiene un juicio, supongamos, de 5, 7 o 9 años, ¿cómo solucionar eso? Pero yo te cuento, si yo tengo un seguro en base de ocurrencia, y estás en el horno, porque si me reclaman por un hecho que pasó hace 3 años, o poquito menos de 3 años, y el seguro no está, el hecho no está prescripto, y la demanda se puede iniciar, o la justicia la acepta, y si yo tenía, digamos, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero 5 millones de pesos de suma asegurada, y hoy con todo el contexto inflacionario tengo 50 millones de suma asegurada, y el juicio sale por 40, entre 5 y 40, la compañía no va a responder. Entonces vos me decís, ¿y cómo se soluciona esto? No tiene solución. Ahora, si es base reclamo, yo te dije a vos, o les dije recién, de que la compañía va a responder con la suma vigente al momento del reclamo, o sea, hoy. Pero como vos bien también dijiste, capaz que el juicio termina dentro de 6, 7, 8 años.
la suma, el monto de la sentencia condenatoria, según cada jurisdicción, tiene un mecanismo de indexación. Nunca va a llegar a la indexación verdadera o justa. Digamos, lo que está vigente de hace muchos años es que se actualiza. Vamos a suponer que la sentencia fue hoy y hoy le fueron, no sé, me sentenciaron por 20 millones de pesos. Bueno, y yo tenía 5 millones de pesos de suma asegurada. ¿Cómo se actualiza tanto la sentencia como la suma asegurada? Algunos históricamente lo han actualizado por lo que sería la tasa activa del Banco Nación, que era la más agresiva, pero nunca llegaba a cubrir todo. Yo tengo una institución asegurada en la ciudad de Neuquén que tenía hace muchos años 1 millón de pesos de suma asegurada. Recibió una demanda y fue condenada por 19 millones de pesos. Swiss Medical, que es donde yo trabajo, actualizó desde el momento del reclamo hasta el momento de la sentencia la suma asegurada y se llegó a 11 millones. Pero la institución tuvo que pagar 8 millones de pesos. Hay otros mecanismos de actualización que hace la justicia, pero esotéricamente. Hay algunos que dicen, ¿cuánto es el RC automotor? 160 millones de pesos. Bueno, el tope que tiene que responder la compañía es hasta 160 millones de pesos porque es equivalente al RC automotor. ¿Y cuál es el criterio? Por ahí estuvo pagando por 10 millones y me piden que yo le cubra o responda por 160. ¿Cuál es el criterio? Ninguno. Lo dijo el juez. O por ahí hay otros que dicen, ¿cuánto pagaba de prima de seguro al momento del hecho y cuánto paga ahora de prima de seguro al momento de la sentencia? Y hubo, qué sé yo, un 150% de incremento. Bueno, indexamos un 150%. O sea que te das cuenta que el criterio es absolutamente inabarcable, no tiene ningún gollete. Y más aún, hay más o menos en la jurisprudencia histórica en la Argentina, hay más o menos una decena de sentencias que no respetaron el tope de la suma asegurada. Y vos decís, pero ¿cómo? Si yo soy, neurocirujano, yo soy dermatólogo y tengo una suma asegurada de 10 millones de pesos y me condenan porque, no sé, me omití un cáncer, un melanoma, y me condenan por 20 millones de pesos. La justicia desconoce que pagaba por 10, pero perdón, me estuvo pagando 5 años que estuvo asegurada por 10 millones. ¿Y por qué yo tengo que cubrir por 20 millones? Hay unas 10 más o menos sentencias de ese tipo, esto llegó a la corte también. Hay muchas cosas que son inexplicables y que por ahí no tienen un tipo de explicación coherente o fundamentada de por qué algunos tribunales toman este tipo de conductas. O sea que yo te respondo, pero en satisfacción en lo que yo te digo, y obviamente no te voy a dar. Pero bueno, esto es Argentina. Bueno, primero te agradezco muchísimo la charla, que me pareció muy esclarecedora, porque en realidad nos encontramos con algo que se nos viene encima. Por lo que vos planteabas, que te asustás de las cosas que ves de las acciones médicas. Y muchas veces ya desde ahí arriba yo he dicho que tengo una preocupación enorme, y nuestro sindicato tiene una preocupación enorme por la situación de la salud en general. Vos dijiste, es mala, es muy mala. Y claro, es decir, y nosotros dijimos en un momento dado que sentíamos que la salud en la Argentina crujía como un barco que se estaba hundiendo y que realmente uno no sabía cuándo se iba a romper y hundir del todo. Y achacando a quiénes son los responsables, o la preocupación de mirar quiénes son los responsables que debieran tomar medidas para tratar de que ese barco no se hunda, porque es una preocupación para todos. ¿Qué va a pasar de acá a 10 años, a 15 años si hoy estamos así? Y uno empieza desde la facultad. Primero yo diría que de la educación primaria, secundaria, que no les enseña a los chicos ni la comprensión de texto, ni ningún tipo de conocimiento general que le permita entrar en una universidad a hacer una carrera como la medicina.
La universidad que ha perdido ese poder universitario. Hoy en día lo que está haciendo es se metió la política en la facultad, y los médicos o los chicos que se reciben de médicos, no digamos médicos, los recibidos en el curso de medicina, en realidad salen con un conocimiento menos que básico. Hoy en día la situación del trabajo para los médicos, los jóvenes que se reciben, es ponerlos en una ambulancia, que es el lugar que primero les ofrecen como trabajo. Y en realidad yo, como médico de guardia de tantos años, sabe que la ambulancia es de las cosas más difíciles, o uno de los trabajos más difíciles que tiene la medicina. Primero porque tiene que saber de toda la medicina. No puede ser, soy otorrino nada más, o soy dermatólogo. En una ambulancia se puede ir a un domicilio, a la calle, a un derrumbe, la policía, una catástrofe. Tiene que tener una personalidad y un conocimiento de toda la medicina para poder dar algo de respuesta hasta volver al hospital. Los hospitales hoy en día no dan respuesta porque están atendidos por médicos probablemente, desgraciadamente, mal preparados. Entonces, lo que has dicho, que aumentan las denuncias o la mala praxis o las acciones que podrían ser factibles de una denuncia de mala praxis, es más que preocupante, porque en realidad no estamos resolviendo los problemas que causan esa situación que después es una mala praxis. Yo anecdóticamente, un poco por lo que decís, yo cuando me recibí de médico, hasta que yo hice residencia en la NARI, hice residencia en clínica médica, pero hasta que entré a la residencia, terminé en diciembre mi última materia, que fue obstetricia, y hasta creo que mayo no entré a la residencia. En ese lapso me tomaron como médico de ambulancia en el Hospital Militar de Campo de Mayo, y yo me acuerdo que yo iba en la época todavía de la dictadura, yo iba con un conscripto que iba con un fusil y el chofer, y por ahí me tocaba ver un bebé. Yo estaba recién recibido. Una cosa pavorosa. Y ahora, yendo un poco también a lo que estás diciendo vos, la realidad es que materias que nos informen adecuadamente sobre este tipo de cuestiones. Medicina legal, materia de pregrado. ¿Qué nos enseñan? Y no sé si hubo un disparo a quemarropa, si hubo ahumamiento, si está rígido el cadáver, pero enseñarnos responsabilidad médica no nos enseñan. Yo fui hasta hace muy poco tiempo profesor titular de tercer año de la única universidad acá en Argentina que tiene la materia de seguridad del paciente, del primero a quinto año, Universidad del Salvador. Y ahí, digamos, los chicos primero se entusiasman tremendamente con todo lo que es prevención y todo lo que es responsabilidad, pero esto debería estar en las currículas de grado de todas las universidades, porque cruza transversalmente todo. Pero bueno, sabemos cuando hay rigidez cadavérica, pero no sabemos otras cosas más básicas. Gracias, buenas noches. Muy buena la charla. Quería hacer, hoy a la mañana en una reunión de una cámara que es ACAMI, estuvimos viendo casualmente el tema, tangencialmente, por supuesto, no con esta profundidad, del crecimiento de las demandas. Y alguien preguntó si había estadísticas, y justo las buscamos, y en la Cámara Nacional es tal cual usted dice, tal vez no sea tan duro en términos absolutos, pero sí en términos relativos, como usted lo señaló. Entre 2011 y 2018, las demandas, los amparos por salud, en principio, eso tangencialmente está vinculado, no es exactamente lo mismo, tengo claro, pasaron de 1.130 a 5.470. Esto fue hasta 2018, 7 veces. Ahora, en lo que va de 2024 a 2025, pasaron de 7.600 en 2024 y 768 en lo que iba de 2025 para las obras sociales, y contra las prepagas 2.400, otras 70 en lo que va de 2025. Es decir, el total acumulado pasaron a ser 10.900. Es tal cual usted lo señaló, si bien no es lo mismo, lo tengo claro.
Pero ahora yo le quería hacer una pregunta con todo esto, porque obviamente es una preocupación de muchos, y en alguna otra conversación, o charla, perdón, de algún experto como usted, pero de otra compañía, planteaban que era muy importante la relación médico-paciente en el disparo de los juicios, y yo quería saber si usted nos podía aportar algo al respecto. A ver, a veces uno se encuentra con que la relación médico-paciente, a punto de partida de haber ocurrido algún evento adverso, alguna complicación que le generó un daño al paciente, y por ahí se corta. Digamos, tal vez sería mayoritariamente lo que uno ve. Pero a veces no se corta. Yo tuve ayer un médico que me llamaba y diciéndome que había recibido una carta de documento citándolo en mediación, cirujano plástico, de una paciente que había operado hace un año de una inclusión de prótesis mamaria. Y me dice, doctor, yo tengo una relación con ella, ¿qué hago? Y yo creo que si alguien me radica una demanda o me mete una demanda o me hace un cuestionamiento a nivel judicial, y yo creo que la relación se terminó. Yo creo que no puedo seguir por las buenas, seguir teniendo la misma relación con la paciente, porque digamos, puede ser sumamente atendible el motivo por el cual me está reclamando, pero bueno, tal vez si privilegiaba la relación que tenía conmigo y yo por ahí deberíamos haber no llegado a una instancia judicial, ¿no? Yo creo que ahí se terminó. Perdón, doctor, quiero aportar algo más. ¿Cómo se llama el nombre de la ley o el intento de ley que sacaron para hacer un registro de mala praxis y de eventos adversos que arrancaron con y que después por acción de uno de los colegios médicos de la provincia de Buenos Aires se le retiró? Creo que era una presentación de uno de los diputados, bueno... Fabio Ketlas. De Fabio Ketlas, exactamente, sí, ahí está, de Fabio Ketlas. Y el Colegio Segundo de Médicos. Quiero decir lo siguiente, como aporte. Da la casualidad que conozco muy bien el caso que motivó la sanción. Villa Gesell. De Villa Gesell, exactamente. Y tal vez usted nos pueda resaltar. Esto fue así, esto fue una atención médica el día de las elecciones, no sé si fueron las elecciones de 2017, no sé, un día de elecciones, médico que era creo que candidato o algo así, entonces lo llama a su expareja porque su hijo tenía un fuerte cefalea y demás, y le va dando indicaciones médicas, que vaya a la guardia del hospital, que se atienda, etcétera, etcétera, y a posteriori de eso lo que ocurre es que la familia se retira antes de que la persona llegue, porque el paciente estaba más o menos. Luego de eso, lo que ocurrió fue que al día siguiente le pide nuevamente que vaya al hospital para hacerse una tomografía y para que esa tomografía la pudiera ver un neurólogo, un neurocirujano. La madre, el chico tenía 20 años, una cosa así, se opone a que lo vea porque no sé si estaba con una mala relación con ese neurocirujano del pueblo, llama a uno de Mar del Plata, el de Mar del Plata dice estoy saliendo de vacaciones, qué sé yo. La cuestión es que la cosa no le hacen mucho caso a lo que fueron las indicaciones médicas que eran una relación que habían tenido como pareja. La pregunta o el asunto es, nada de esto quedó documentado y sí en cambio quedó documentado todo el accionar de la madre a posteriori, pese a que le había dicho que se quede internado, que se quede en la guardia, que consulte un neurólogo, que haga esto y que lo consultaban de taquito. Y la paradoja es, siempre el médico es el que tiene que demostrar que actuó de una manera acorde y no las personas que están involucradas en la relación médico-paciente demostrar lo mismo. Quería yo resaltarlo y usted debe tener más profundidad. A ver, yo le cuento. Primero, yo participé en la redacción de ese proyecto de ley. Yo diserté en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, conjuntamente con una colega mía que trabajamos juntos, ante la Comisión de Salud, tratando de fortalecer este proyecto de ley que ahora perdió estado parlamentario por distintas cuestiones y es absolutamente lamentable porque la primera parte del proyecto de ley era absolutamente punitivo para los médicos. Era medio como que planteaba hasta que no podíamos trabajar y todavía no había sentencia firme, simplemente teníamos una denuncia, una cosa en barbaridad. Logramos enderezarlo y que quede algo absolutamente razonable. Fabio Ketlas, digamos, muy bien intencionado,
y no logró nada. Yo conocí a la madre de este chico de Villa Gesell, que obviamente tenía concretamente una meningitis, y el argumento es que hubo una demora diagnóstica y que iba y venía. Yo no lo puedo ayudar con asegurarle que lo que usted dice o lo que yo tengo conocimiento, que es parecido a lo que usted dice, sea realmente lo que pasó. No lo conozco a ciencia cierta. Sé que hubo parte y parte. Hubo omisión y negligencia médica en algunos aspectos, pero también hubo cuestiones en donde la mamá, y por ahí era reticente a aceptar indicaciones médicas. Entonces, yo creo que había parte de responsabilidad del paciente y la familia y parte del equipo médico. La mamá muy bien intencionada. La madre no quería, no hizo esto, ni quería plata, ni nada. La madre estaba muy angustiada por lo que había pasado, porque había perdido un hijo de 24 años, creo que tenía, y la realidad es que consideraba que hubo una demora injustificada. Siempre decimos de que muy probablemente se jerarquiza y queda documentado las cuestiones que plantea la víctima, entre comillas, que todo lo que el médico hizo y que muchas veces no registra. De hecho, yo les mencioné antes que yo tengo una clase que habla de redes sociales y la realidad es que uno de los ítems que toco es las consultas por WhatsApp. Y realmente el médico está enloquecido con las consultas por WhatsApp porque no respeta días, noches, feriado, fin de semana, nada. Nos vuelven locos. Y estoy en el supermercado, doctor, y no hay esta marca, compro esta. Doctor, el nene tiene fiebre, lo llevo al cumpleaños, nos vuelven locos. Y la mayoría de las veces, nosotros siempre la recomendación que le hacemos a los médicos, y vuelvo a repetir, voy para atrás, si la charla la estuviéramos teniendo hace 20 años, capaz que no diría esto, porque diría no usen el WhatsApp. Digamos, ¿y por qué? Porque no va a servir después como elemento probatorio. Pero ahora, después de un hecho paradigmático que conozco muy de cerca, porque somos peritos de parte en un caso que capaz que le suene, un tal Diego Armando Maradona, en donde el 99% de la causa está basada en chat de WhatsApp. De todo el equipo médico y la interacción que hubo. Entonces, la realidad es que en las recomendaciones, cuando yo hablo de WhatsApp en esa clase, digo de que es fundamental registrar todo lo que se hizo efectivamente y que la mayoría de las veces no quedó registrado. Haciendo una analogía, tampoco seguramente la cobró esa consulta al médico, que es otro de los temas, el tema de los honorarios médicos en la virtualidad. Pero bueno, es la realidad, es la realidad. Ahora, el proyecto de ley y cómo quedó el proyecto de ley, primero era punitivo, lo cual es la única profesión que tiene que dar fe. Yo quiero saber cuántos registros de arquitectos con derrumbes, de ingenieros civiles con derrumbe de puente, hasta le diría de camioneros, de colectiveros, de abogados con mala praxis que hacen que pierdan los juicios sus defendidos o sus acusados, etcétera. Me parece que la única profesión que tiene que dar fe, y ese proyecto de ley, así como le sacó la parte punitiva por acción de un colegio médico, lo que quedó es un proyecto de ley de buenas intenciones, sin ninguna trascendencia y con un incremento de costos para todas las empresas que dan prestaciones médicas, le hace clínicas, sanatorios y médicos particulares. Y lo que queda es que va a tener que haber un registro de eventos adversos, centinela a nivel nacional, y dale con la burocracia. En realidad, me parece que usted mencionó hace un rato algo mucho más trascendente, y es, ¿por qué no hacer énfasis sobre la fase académica en todo caso para ver cómo logramos, por un proyecto de ley del mismo diputado Ketlas, poner en la carrera de formación médica en todas las universidades en las materias que usted prescribió o que usted describió? Pero siempre es la acusación sobre el médico. Sí, la única profesión en Argentina que siempre se encuentra culpable y tiene que demostrar muchos años después que no lo fue. Doctor, tiene razón, y nos remontamos hace bastantes años, porque usted, por la manera que hable, seguramente ha escuchado hablar de la inversión de la carga de la prueba, en donde el médico tiene que demostrar que hizo la cosa bien. Y en realidad, en cualquier ámbito de la vida, el que me cuestiona algo tiene que demostrar qué hice mal y que lo perjudicó. No, el médico tiene que demostrar. Bueno, esto fue en la época del menemismo, en donde el Congreso sancionó esta ley, que finalmente Menem la vetó, de la inversión de carga de la prueba. Pero actualmente eso sigue vigente en forma latente, porque el juez puede decidir
invertir la carga de la prueba, con la única salvedad que le tiene que informar a ambas partes de que considera que el médico está en mejores condiciones que probar que el paciente que por ahí estaba anestesiado. O sea que, si bien legalmente no existe ninguna norma legal que diga que eso debe ser así, en la práctica lo vemos. Es el único, y yo también coincido con usted, es la única profesión que tenemos que probar que hicimos las cosas bien, lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Bueno, gracias. Horacio, muchas gracias. Gracias.